Fernan Reyes, el Doctor Radio, el Burro Alante, para que no se espante, Lourdes Toledo y Edwin Rivera Manso. La pasamos bien con usted todas las tardes, 3 a 7, lunes a viernes. Hoy tenemos un programa, lo que podemos decir como un programa especialísimo, ¿no? Así que tenemos invitados de lujo. Claro que sí, ya en esta primera media hora estuvimos compartiendo algunas preguntas, pero se quedaron unas que nos van a contestar ahora, y pendiente a la gente que está conectada a Facebook Live. Puede comenzar a hacer sus preguntas, pero también vamos a dar el número telefónico del WhatsApp para que usted las envíe por aquí. El número es el 939-210-9263. 939-210-9263 para los muchos que se acaban de sintonizar. Sí. Estamos con invitados está especiales. Con nosotros está el doctor Samuel Pagán, óigame, y el pastor Moisés Román, ambos ministros del Evangelio, teólogos, estudiosos de la Escritura, y estamos hablando sobre Jesús de Nazaret y la semana que cambió el mundo. Y se nos quedó pendiente una pregunta súper interesante. ¿Por qué Jesús de Nazaret nunca se casó? Y es algo quizás que alguna gente puede tener duda, y por ahí seguimos con otras interrogantes que inclusive hemos recogido ya de la primera intervención de Facebook. Pastor. ¿Por qué Jesús no se casó? Realmente hay mucha información con respecto a Jesús que no fue cubierta por los autores de los evangelios. Eso no quiere decir que se casó y no lo sabemos. No. Pero no tenemos una información que nos permita llegar a ese tipo de conclusión. Por el otro lado, la información primaria que la iglesia tuvo sobre Jesús fue con respecto a la iniciación de su ministerio y posteriormente a su resurrección. No había una información por parte de los primeros creyentes con respecto a su nacimiento, con respecto a su niñez. Eso vino posterior. Me llama la atención ese testimonio maravilloso que uno encuentra en la Escritura, que dice que todas estas cosas las guardaba María en su corazón. Lo que da a entender es que María fue una fuente de información extraordinaria para los cristianos cuando estaban recopilando información con respecto a la vida de Jesús antes del inicio de su ministerio y posterior a su resurrección. O sea, esa información no estaba. Desde luego, uno tiende siempre a pensar que Jesús no se casó, y tal vez uno pudiera afirmarlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero era natural que cualquier persona que aspirara al campo rabínico también pudiera tener su esposa. No hay la evidencia, yo no sé si Samuel, ¿verdad?, que ha trabajado tan profundamente sobre eso, tenga alguna información que nos resulte novela a nosotros, pero a fin de cuentas no se desprende de los relatos bíblicos. No se desprende, y por el otro lado, si hubiera la evidencia, ¿qué? No, mira, lo que decimos es que lo que se esperaba de Jesús de Nazaret era que se casara. Sí. Lo anormal es que no se haya casado. O sea, que no hubiese sido problema para los evangelistas decir se casó, esta fue la ceremonia, tuvieron 4 hijos, porque eso era lo normal, lo esperado en ese momento. Que no haya referencia a su matrimonio es una fuente muy fidedigna, porque no es lo que se esperaba. Quiere decir que ciertamente no se casó. Pero si era un rabino, ¿por qué no se casó? Pues posiblemente lo que pensamos el día de hoy es que cuando comienza su ministerio, ya José no estaba en el ambiente. Y sabemos que José no estaba en el ambiente porque cuando viene María y los hermanos a visitarlo, recuerda que estaban dando una enseñanza, el texto bíblico dice que le dijeron al Señor, ahí está tu madre y tus hermanos. Si hubiese estado vivo José, él era el primero en ser mencionado. Hubiesen dicho, ahí está la esposa de tu papá con tus hermanos. O sea, ya para esa época, quiere decir que Jesús de Nazaret tuvo que tomar unas responsabilidades desde muy temprano, y luego al empezar su ministerio tenía poco tiempo para poder dedicarlo a eso. Que muchas personas me dicen a mí que se casó con María Magdalena. Y que el capítulo 3 de Juan, la boda en Caná de Galilea, fue la boda de ellos. Pues mire, sabe Dios que alguna persona puede pensar eso, pero eso no es lo que nosotros tenemos como evidencia literaria. Claro. O sea, alguna persona sí se casó y pasaron la luna de miel en Puerto Rico, puede decir eso. Fantástico. Pero la evidencia literaria que nosotros tenemos es que no se casó. Lo que surge del texto. Exactamente. Y que ese periodo de los 12 años a los 30 años estuvo trabajando en una ciudad
que se llama Séforis y estaba trabajando como carpintero. Ahora, carpintero en castellano se relaciona únicamente con la madera. En griego no. Es la madera, el metal y la piedra. Es decir, que era un constructor, era un contratista, era alguien que hacía casa. Por eso es que sus parábolas aluden a eso. Ya si Moisés Román va a hacer una casa, ¿dónde la construye? ¿En la arena o en la piedra? O en la piedra. Oye, si Edwin Rivera Manso va a construir un edificio, ¿qué es lo primero que hace? Es un presupuesto. El presupuesto. ¿Ven? Que esas son sus imágenes. Y eso fue lo que hizo trabajando posiblemente en Séforis. Oye, nuestro amigo Fernán sigue por ahí para abajo. También tenía algo por ahí bueno. Tengo un montón de preguntas. Sí, dale, que esto está vibrando. El WhatsApp está lleno de preguntas. A mí también me están llegando. Sí, o sea, damos por terminado el judaísmo con la resurrección de Jesús. Y si así es, ¿por qué entonces validamos los textos del judaísmo? Los textos del Antiguo Testamento tienen un propósito para la fe cristiana. Prueban que todas las profecías antiguo testamentarias con respecto al mesianismo se cumplen en la persona de Jesús. Esa es la función más cabal que podemos tener del Antiguo Testamento. De hecho, hay, ¿verdad? En la fase cristiana hay mucha gente que son amantes del Antiguo Testamento, trabajan con los documentos del Antiguo Testamento y lo hacen perfectamente bien y lo hacen muy bien. Pero la función primordial para la fe cristiana con respecto al Antiguo Testamento es probar que toda profecía antiguo testamentaria con respecto al Mesías se cumple cabalmente en la persona de Jesús. Y además, mira, el Antiguo Testamento, que en hebreo se conoce como Tanaj, es la suma, primero la ley, los Pentateucos, luego los profetas que interpretan la ley, luego los escritos que interpretan a los profetas que interpretan la ley, y para los cristianos el Nuevo Testamento que interpretan los escritos que interpretan la ley y que interpretan los profetas que posteriormente interpretan la ley. Para las comunidades judías el Nuevo Testamento no tiene validez. Claro. Pero hay otros documentos como el Talmud babilónico, y el Talmud babilónico sigue. Ahí se divide la tradición judaica de la tradición cristiana, donde los cristianos siguieron a través del Nuevo Testamento la culminación o el cumplimiento, la mejor palabra, de las profecías del Antiguo Testamento, mientras que la comunidad judía ha seguido las tradiciones a través del Talmud, a través de la Mishnah, a través de Gamará, todas las documentaciones judías que se dedican a eso. Nosotros seguimos, los cristianos, el Nuevo Testamento. Oye, hay una pregunta interesante. A través del Facebook Live, en el pasado segmento, alguien señala el camello y el ojo de la aguja que Jesús dice. ¿Es una pequeña puerta por donde no cabía el camello? ¿Es una metáfora de Jesús? ¿Cómo se interpreta eso? Era una expresión idiomática para decir que hay personas que están pendientes de lo sencillo y olvidan lo grande y lo importante. Hay gente que están pendientes de los detalles y se olvidan de el elemento adicional. El día de hoy, Belén, la ciudad de Belén, tiene la iglesia de la Natividad, que tiene una puerta bajita. Bien bajita. Sí. Bajita. La puerta de la humildad. La han asociado, esa puerta se conoce como la puerta de la humildad. Porque, claro, esa ha sido una interpretación teológica, correcta, ciertamente que para llegar a la presencia de Dios uno tiene que ir humilde. Pero esa puerta se hizo así para evitar que los enemigos con los camellos entraran a la iglesia y desacralizaran la iglesia. Por eso es que la hacían bajita, para que no pudieran entrar con los camellos, siguiendo el espíritu. Es decir, que era una frase idiomática que con el tiempo la gente lo hizo una realidad, y el día de hoy algunos guías le dicen a la gente, mire, esta es la puerta del ojo del camello y del camello y el ojo de una aguja. Cuando era una frase idiomática que explicaba ese detalle. Bueno, a través de WhatsApp y Facebook hay mucho. Tengo varias, pero una que habla de la resurrección dice, ¿hay alguna evidencia fuera del Evangelio que hable de la resurrección y lo valide? Yo creo que el planteamiento que valida la experiencia de la resurrección es el planteamiento cristiano.
creo que puede existir otro planteamiento que no sea el cristiano para validar la resurrección. Lo que a mí me parece maravilloso es que dentro de el concepto judicial de Israel, cualquier situación se dirimía con uno o dos testigos. Pues si había dos testigos para probar cualquier caso, se le daba peso de veracidad a lo que esos testigos planteaban. En el caso de la fe cristiana, lo maravilloso es que con respecto a la resurrección no hay uno ni dos testigos. Los autores bíblicos dicen que hubo hasta 500 a la vez. Eso es lo difícil. Lo que quiere decir es que la verdad de la resurrección para ellos es verdad probada 500 veces. Sí. La verdad es que a mí me gustaría tener un video de la resurrección. Sería maravilloso, ¿verdad? Pero la verdad es que no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Por un lado, la tumba está vacía, que las autoridades judías de la época y las romanas dijeron fue que se llevaron el cuerpo. Luego la otra evidencia, se apareció primero a dos, luego a las mujeres, primero a las mujeres, luego a Pedro, luego a los 12, luego a 500, 120, luego 500, después a miles. Pero uno puede explicar que se le haya parecido a uno, lo quería mucho y tuvo alucinaciones. Dos, bueno, puede ser dos, pero la mente de ellos tratando de procesar la pérdida. Claro. Psicológicamente se podría explicar. 12, ya la cosa está difícil. 120, peor todavía. Sí. Y 500 ni hablar. O sea que y hay una prueba sobre eso. Y la evidencia más contundente dentro del mundo heleno. Saulo de Tarso, o sea, que sale a perseguir a los cristianos y termina diciendo yo me encontré con él en el camino y me transformó y me cambió. Pero lo que hay una evidencia adicional que yo incluyo en mi libro, que todos los predicadores y las predicadoras que me escuchan pueden utilizar el domingo. Domingo de Resurrección. El domingo de Resurrección. Aparece un documento romano en Nazaret. No en Bayamón, no en Nueva York, en Nazaret. ¿Y dónde se crió Jesús? En el año 60. En Nazaret. En el 60, después de 30 años, ¿qué dice? En hebreo, arameo y griego. Diciendo, en Nazaret, queda terminantemente prohibido robarse el cuerpo de los difuntos para después decir que resucitaron. Imagínate, ¿por qué es eso? Sí. O sea, en Nazaret parece que la argumentación romana era, vamos a acabar con este problema. Pero 30 años después, todavía tenían el problema. Porque el asunto de la resurrección no fue el acto, ¿verdad?, físico, que es poderosísimo, lo ¿verdad? Que provoca. Sí, lo que provoca ese acto, que es tan poderoso eso que provoca, que cuando el apóstol Pablo suma y resta de la importancia de la fe, lo que dice, espera un momentito, si Cristo no resucitó, la fe vana en nuestra fe. Está la cosa más. Y el que cientos de personas estuvieran dispuestos inclusive a morir, a dar su vida, afirmando que eran testigos de la resurrección, eso es algo extraordinario. Jesús siempre supo que era el Mesías porque su madre le dijo, ¿verdad? ¿Eres tú? O él, ¿en qué momento podemos adjudicar que él dice, soy yo? Yo, en lo personal, qué bueno que ya el doctor Samuel Pagán no me da nota. Pero en lo personal yo creo que si Jesús hubiese conocido quién era él desde el momento de su nacimiento, no se hubiera hecho tan contundente el planteamiento de que el verbo se hizo carne. No se hubiera hecho tan contundente para la experiencia de la fe, que el verbo se hizo carne. Yo creo que Jesús empezó a tener nociones de su ministerio y de quién realmente era él cuando se inicia la experiencia de Jesús en aquel momento glorioso donde se retira, que obviamente tradicionalmente lo traducimos de manera literal, 40 días y 40 noches. Pero yo fuera de ahí, creo que si Jesús hubiera sabido desde niño que él era Jesús, que era el verbo encarnado, que era el Mesías, se hubiera perdido esa eficacia de que el verbo se hizo carne, realmente hombre.
Así que, mientras tanto, ¿qué de la vida de Jesús esos años? Mira, lo que sucede es que, según el texto bíblico, según la documentación que tenemos, Jesús crecía con gracia para con Dios y con virtud para con los seres humanos. Gracias a Dios y los hombres. Es decir, que tuvo una vida normal. Y las vidas normales van aprendiendo poco a poco. Uno no sabe cálculo integral, ni cálculo diferencial, ni las ecuaciones diferenciales, ni toda la tabla periódica cuando tiene 10 años. Claro. Pero sabe un poquitito de química, que el agua caliente, que poco a poco va aprendiendo. Jesús de Nazaret entendemos que le pasó lo mismo. Pero ¿cuándo fue el momento que dijo sí? Posiblemente hay dos instantes. El primero fue cuando fue bautizado en el Jordán. Wow. Algunas personas piensan, especialmente los teólogos del Jesús histórico, dicen que ese acto, lo despertó. Esto es más serio de lo que yo pensaba. Y tuvo esa revelación. Otros están con el espíritu de Moisés, que parece que Jesús intuía algo, y se fue 40 días y 40 noches al desierto. Muy correctamente Moisés ha aludido el número 40, ¿qué significa? Es que ese número en el judaísmo significa un periodo educativo. El pueblo de Israel pasó 40 años. Cuando cumplió los 40 años, pues entras, aprendiste la lección. Aprendiste la lección. Elías estuvo 40 días y 40 noches y el Señor le decía, largo camino te espera, ¿qué es lo que sucede? Y él seguía hasta cuando aprendió la lección, 40 días. Y Jesús, 40 días y 40 noches, aprendió la lección que él era un agente de Dios para cumplir la voluntad histórica de Dios en medio de la realidad de su pueblo. Inclusive en ese momento yo creo que tuvo una luz, pero poco a poco fue creciendo esa luz, porque en el huerto de Getsemaní, ya donde la cruz se veía, ¿verdad? Se olían los clavos y la cruz. Está todavía diciendo si es posible. Pasa de mí esta copa. Óigame, nosotros tenemos que hacer, que usted sabe, como el tiempo es vil y traicionero cuando la estamos pasando también, vamos a hacer una pequeña pausa y recuerde que en el próximo segmento, ahora abrimos las líneas y usted lanza sus preguntas y dialogamos un ratito más con nuestros amigos Moisés Román y Samuel Pagán, hablándonos de Jesús de Nazaret y la semana que cambió el mundo. Regresamos. Esto es Cerrando el Día por 97.7 Nueva Vida.